Muy buenos días a todos, sean bienvenidos. Es un gusto poder estar con ustedes, en medio de ustedes, y pues bendecido por estar con Dios, ¿no? Sobre todo en la presencia de Dios. Pues bueno, se siente muy, muy especial, ¿no? Cuando uno hace un alto en la semana y dice uno, ya busca a hacer un alto de todas las actividades, a concentrarse en Dios, a adorarle, a ministrarle, y uno sale más bendecido. Muy bien, damos también un saludo a los que nos están viendo en internet, un fuerte abrazo y les mandamos un saludo. Y déjenme decirle algo, la Biblia nos da un mandamiento específico, dice exhortaos, ¿no? Que nos exhortemos en estos tiempos a congregarnos, a que nos congreguemos, a que no dejemos de hacerlo como algunos tienen por costumbre, y más cuanto aquel día se acerca. Bueno, es un mandamiento entonces a todos los que nos ven en internet, no es un regaño, es un exhorto, ¿no? A decirles, no dejen de congregarse. No, pues es que hoy me sentí un poquito mal o esto, está bien, es válido, ¿verdad? Todos nos podemos enfermar, pero si esa situación de sentirse mal y eso, pues implica hacer un esfuerzo extra por alcanzar una bendición especial de parte de Dios, pues vale la pena, ¿no? A veces uno se echa una pastillita en la mañana, dice uno, Dios, ayúdame, hazme sentir mejor. Uno llega, es bendecido y llega uno y dice, ya me siento mejor, ya me siento muy bien. Entonces, piense en eso, ¿usted cree que Dios va a valorar su esfuerzo en venir a la reunión? ¿Lo va a valorar Dios? Pues quizá el hombre no va, pero Dios sí. Dios honra a los que le honran, así dice la Escritura. Entonces, claro que Él ve nuestro esfuerzo, y si ese día, hoy me siento incómodo, mi estomaguito no está bien, bueno, tomo algo especial, me esfuerzo, llego, y hasta ese día Dios hace un milagro y me dice, mira, ya te sentiste mejor, ya te sentiste muy bien. Bueno, hago eso, exhorto, porque es un mandamiento que me pide hacer la Biblia, la Escritura, a todos nosotros, y más cuanto aquel día se acerca, dice así. Muy bien, vamos entonces ahora sí a entrar en materia hemos estado hablando de la vida del rey David. Ha sido abundante todo lo que hemos explorado. Vamos en la enseñanza número 29. Pensaba que este ciclo iba a ser como de unas 5 enseñanzas máximo, y creo que hemos ido rescatando muchas cosas, ¿no? Desde su valentía, su fe, su espiritualidad, un pacto davídico que hizo Dios con él, cómo alcanzó un nivel espiritual enorme, ¿no? Y que se refleja en el libro de los Salmos. Matthew Henry, un comentarista muy bueno, muy importante. Creo que ahorita no está en librería ese comentario, pero se puede tener, ¿no? El comentario de Matthew Henry. Él dice acerca de la vida del rey David, dice, lo que más nos arroja luz sobre la espiritualidad de ese hombre no es su historia narrada en el libro de Samuel, sino los salmos que él escribió. Entonces, y lo que hemos estudiado, aún nos hemos visto cortos con todo lo que realmente trae David, sino un día no estudiamos a profundidad los salmos, ¿no? Lo que escribió, lo que había dentro en su corazón, su clamor. Y los hemos tomado poco a poquito algunos, pero no es lo mismo que explorar todos. Muy bien. Hemos ido por eso y hemos llegado ahora a una parte difícil donde el nivel espiritual del rey David viene hacia abajo, ¿no? Y se viene muy mal, muy apicado. Lo hemos visto tremendamente mal, sin discernimiento, lo manipulan sus hijos, aguas. Yo creo que esta historia nos da una advertencia a todos los padres para decir, cuidado, un área que todos los papás debemos vigilar es que los hijos no nos manipulen. No, a mí no, ¿cómo cree yo? A mí no me manipulan mis hijos. ¿Quién sabe? Yo creo que si un rey tan firme, valiente, decidido, con un carácter desarrollado enormemente por Dios, lo llegaron a manipular sus hijos, pues no sé si usted está ya a la altura de David. Si ya está, le doy un abrazo al final, me pasa de su bendición y bueno, yo creo que a usted
todavía tiene el riesgo de ser manipulado como David por sus hijos. Y si no tenemos ese nivel, clamemos y que Dios nos ayude porque a esa historia te habla de mucho eso. Y si no hay discernimiento espiritual, pues, y bueno, va a decir, no tengo hijos. Entonces quién sabe qué otras personas te manipularán, ¿no? Te manipularán. Hagamos eso, oremos que sea algo que esté en nuestro corazón. Dios, ayúdame a tener discernimiento con mi familia, mi prójimo, mis hijos, que no me manipulen, que tenga yo siempre certeza. Bueno, dijimos rápido esto por si hay alguien que nos visita por primera o primeras veces, sea bienvenido, como rescatando un poco lo que hemos visto. Vamos a nuestra primera lámina, por favor. Segunda de Samuel, capítulo 15, verso 23, lo leímos la vez pasada, pero ahí está la sustancia grande de lo que en estas enseñanzas hemos querido decir. Dice, y todo el país lloró en alta voz. Imagínese un luto nacional, ¿no? No se logra hacer que la gente llore, nada más así. Se necesita una causa profunda y verdadera. Y un país, pues más, o sea, esto que está aconteciendo realmente sacudió a la nación. Y dice, o al menos al pueblo que estaba siguiendo a David. Dice, todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Al camino que va al desierto. Híjole, y aquí vimos algo muy especial, ¿no? El torrente de Cedrón. Y vimos que este es el mismo lugar por donde pasaría el Señor Jesús al Getsemaní, ¿no? Este lugar por donde David va pasando y llorando con toda su gente, huyendo de Jerusalén, es el mismo lugar por donde Jesús pasaría con sus discípulos, también en un quebranto de alma, dirigiéndose al Getsemaní. Juan 18:1 dice así, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado, el torrente de Cedrón. Ahí está, el mismo lugar, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Allá fue. Dice el comentarista William MacDonald al respecto de este texto, dice, casi 1000 años después, el hijo ilustre de David, Jesucristo, siguió esos mismos pasos, siendo también un rey rechazado, así como David sale rechazado, ¿no?, de Jerusalén por su hijo Absalón y por el pueblo que se unió a él en la rebelión, y camina esos pasos, ¿no?, el camino de Cedrón. Así Jesús, rechazado por su pueblo, Israel, camina lo mismo. David pasó, dice William MacDonald, el Cedrón y huyó para salvar su vida. Pero Jesús cruzó el valle y oró en Getsemaní en camino para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué diferencia entre David y el hijo ilustre de David? La semilla que iba, la simiente que iba a nacer muchos años después y que era la grande promesa para todos. El rey que va a gobernar en todo el mundo cuando llegue el momento y el tiempo, y que va a ser un rey perfecto, ahora sí, santo, justo, que va a regir las naciones con vara de hierro, dice el libro, dice la escritura. ¡Oh, qué enorme! Uno huyendo va de Jerusalén, el otro, sí, con quebranto en el corazón, sí, igual con hierro, pero para orar al Padre y ser fortalecido y entregar su vida por rescate de muchos. Qué impresionante pasaje. Creo que hay mucha riqueza. Mire, ahí está el camino, mire, ese es el camino que siguió Jesús. Desde el aposento alto, ahí está, este es el aposento alto, hasta Getsemaní. Todo este valle es Cedrón, es el camino de Cedrón por donde Jesús fue y por donde también fue David, ¿no? Caminando por ese, llorando, lamentándose quizá. Y yo creo que, mire, los títulos los seleccionamos de una manera que para la persona sea entendible, para los que nos ven en internet, para que las personas tengan como clara una temática. Pero si yo le quisiera poner un nombre a esto más espiritual, que a veces no todos pues entienden, yo le pondría a estas enseñanzas el torrente de Cedrón 1, 2 y 3.
Y tal vez muchos dirán, ay, ¿qué es eso, no? ¿Cómo que torrente? Detrás de esto hay algo tan espiritual que Dios nos quiere decir. Es un camino que todos vamos a recorrer, que todos en algún momento recorremos y luego seguimos ese torrente de Cedrón que caminó David. Pero ese camino es el que también recorrió Jesús y caminó. Y que además hay algo especial. Gracias a que Jesús caminó, eso marcó que podíamos regresar a Jerusalén, el cielo. Hay algo aquí detrás que es donde vamos a llegar al final de este pequeño episodio de David, que nos tiene que ilustrar muchísimo lo que pasó. David está caminando por este lugar difícil, cosechando la consecuencia de sus pecados, que muchos tenemos que cosechar, aunque Jesús nos ha perdonado, o que cuando estamos buscando nuestra salvación, un genuino arrepentimiento, un sello genuino es que estamos dispuestos a caminar acuérdate, un verdadero arrepentimiento tiene que ver con el camino de Cedrón, a aceptar la voluntad de Dios, de las consecuencias que tenemos que hacer. Y mucha gente ahí se atora. Mucha gente cree que el cristianismo es: hoy sentí algo bonito, me tocó Dios y ya. Y esto es un camino que implica un carácter enorme, mucha paciencia para seguir adelante y perseverar en ese camino. Y la salvación no es por obras, déjeme decirle, pero hay que pasar por ese camino. Ese camino, el torrente de Cedrón, también creo que lo figura Juan Bunyan en su obra más ilustre, El progreso del peregrino. El progreso del peregrino. Si no ha leído ese libro, lo invito a leerlo, porque nos va llevando por un lugar donde él va caminando con una carga pesada que es el pecado, con muchas cosas, pero eso no es la salvación, pero hay que pasar por ahí. Eso es cuando Jesús también dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, y la gente no se esfuerza, quiere evitar ese camino, quiere saltarse la valla, quiere darle la vuelta y quiere sentir nada más bonito y que Jesús ya me ama. No, hay que pasar por eso, hay que aceptar la voluntad y todo lo que Dios trae para nuestra vida y aceptar todo lo que necesitamos recibir de la consecuencia de nuestros pecados y malas decisiones. La regamos, tal vez un día caímos en borracheras, adulterios, y tenemos que asumir como seres humanos nuestra responsabilidad, decirle: Señor, aquí estoy, ayúdame nada más. Y eso hizo David y caminó eso. Y Cristo transita por ese camino para llegar al Getsemaní, llegar a ser triturado, ¿no? Ahí en ese lugar que significa así como una tritura, una prensa del aceite, que era eso, y es triturado espiritualmente Cristo, para que entonces podamos regresar, así como David, vamos a verlo, regresa a Jerusalén otra vez, ¿no? Así nosotros un día regresar al cielo con el Padre y estar unidos a Él. ¡Qué hermoso! Detrás de esto hay muchas cosas importantes y espirituales. Pero bueno, le decía yo, si le pudiera poner un nombre más espiritual a esto, sería el torrente de Cedrón, ¿no? Pero tal vez no muchos me entenderían, así que le hemos puesto de otro nombre a esta enseñanza que también tiene que ver. Y siguiente, verso 24, para terminar este episodio. Y aquí también iba Sadoc y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios, y asentaron el arca del pacto de Dios, y subió Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Todos iban saliendo, pero dijo el rey a Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová. Ahí viene la disposición y las palabras de David a caminar por el torrente de Cedrón. Mire, si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, Él hará que vuelva. No, David no le tronó los dedos a Dios y le dijo: no, tú tienes el deber de darme esta bendición, no, tú debes hacer esto porque yo digo. Si Dios quiere, regresaré y me dejará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Eso es humildad, eso es siendo el rey,
siendo él, está tomando una decisión de sujetarse por completo a los designios de Dios, a los propósitos en su vida, a las consecuencias de su pecado, se está despojando de sí mismo. ¿Le suena algo eso? Se está despojando David de sí mismo, y creo que ahí es donde empieza una identidad con Cristo, ¿no? El torrente de Cedrón no son obras, es un corazón, amigo, un corazón que necesitamos, un corazón quebrantado, dispuesto hacia Dios, ¿no? Rendido, como Jesús, me ofrezco en holocausto a ti, aquí estoy. Eso es lo que estamos empezando a ver. Y si dijere, no me complazco en ti, dijere Dios eso, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. ¡Oh! ¡Qué palabras de David!, ¿no? ¿Estamos dispuestos a eso? O a veces nuestra vida nos traiciona y no, si no es como yo quiero, si no es el cristianismo como yo quiero, si no me salen las cosas como yo quiero, entonces no. ¿Cuánta gente se retira así amargada en su vida y dice, no, es que no fue como yo quise, no, ahí me traicionaron, aquí me dijeron? Tú no has caminado. Por eso la gente ha apostatado tanto de iglesias, ¿no? Y se ha ido. ¿Por qué? No caminaron por ese camino. Se saltaron la valla. Nunca fueron hijos. No sabían que realmente esto había que caminarlo en el corazón y quebrantado con Dios. Una naturaleza así profunda. Ahí está. Bueno, que Dios nos ayude el día de hoy a ver ese camino un poco más cercano todavía, ¿no? Un poco más. Y lo que nos espera a todos los cristianos, yo no le voy a mentir, nos espera, pero eso trae vida. Pero ese quebrantamiento y esa actitud del corazón trae ayuda y trae a un Padre amoroso que, como dijimos, el Señor al que ama, disciplina. Amén. Muy bien, siguiente, y oramos al Señor. El día de hoy puse, el título es El Señor al que ama, disciplina, parte 2, pero el principal es traicionado y engañado. Traicionado y engañado. Eso es camino en este torrente del Cedrón, traicionado y engañado. Oremos a Dios y dejemos que la Escritura nos envuelva, ¿no? Nos atrape, nos llene. Cristo, muchas gracias, Señor, por mostrarnos tu palabra, abrirla. Ábrela hoy con tu espíritu, algo más allá de un entendimiento escritural o de razonamiento, sino que abre nuestro entendimiento espiritual y podamos soltar lo que a veces no queremos soltar, podamos tomar las cosas que tú nos entregas y que no son, que se pueden dejar a cambio de lo más importante que eres tú, Jesús, de lo más importante. Déjanos verte, Señor, caminar por ese camino y ver que tú nos quieres ayudar y que tú eres el que nos va a acompañar en todos los caminos de nuestra vida. Déjanos verte en esplendor, Señor. Deja que tu Espíritu Santo alumbre nuestros corazones a Cristo en cada enseñanza, Señor, que hemos recibido. Déjanos verte, sentirte, palparte. Revélate, Señor, a nuestras vidas cada día más. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Bueno, siguiente lámina, por favor. Déjeme decirle que en este recorrido David fue humillado por 4 hombres que el Señor utilizó, por el cual disciplinó, que Satanás aprovechó, porque pues Dios pone cosas, pero Satanás, nuestro adversario, busca inmediatamente las oportunidades. Eso no podemos ignorarlo. Pero Dios tenía un propósito con David y era humillarlo. ¿Para qué? Para que el pecado se alcance a destruir en el ser humano, para que haya ese quebrantamiento que necesitamos y esa identidad en Cristo y su santidad. Eso es importante. Y utilizó a 4 hombres para hacer 4 cosas. Hoy vamos a revisar 2 nada más. Una de ellas fue traicionado por Aitofel, fue engañado por Sibá, fue atacado por Simeí y fue deshonrado por Absalón. Deshonrado por su hijo Absalón. Vamos a ver esos 4 que se dicen fácil, pero si nosotros lo pasáramos, y creo que algunos hemos pasado por momentos así, porque caminamos por eso, por este camino de Cedrón,
veamos la reacción de David ante todo esto. Veamos lo que hizo, cómo enfrentó esto, cómo se sujetó. Y que no solo de palabras, porque de palabras todos podemos decir, Dios que haga conmigo lo que Dios quiera. Ah, sí, cuando vienen las cosas, a ver si enfrentamos igual. Una cosa es decirle a Dios de palabras hoy en una reunión tan bonita, donde todo está arreglado, las sillas, la guitarra, la música, decirle a Dios, sí, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Y otra es, amanece el lunes, ¿no? Sin dinero, no llegó la quincena, no llegaron tantas cosas, el trabajo, las presiones, la enfermedad, el dolor con el que amaneces. Otra cosa es esa. Y ahí de verdad vemos si en verdad Dios, estamos hablando en serio. Bueno, pues vamos al primero, traicionado por Ahitofel. Ahitofel, muy bien. Segunda de Samuel 15, 27 al 37 dice así. Y dijo además el rey al sacerdote Sadoc, ¿no eres tú el vidente? Es decir, ¿no eres tú el profeta? Vuelve en paz a la ciudad y con vosotros vuestros 2 hijos, Ahimaas tu hijo y Jonatán hijo de Abiatar. Mirad, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de vosotros que me dé aviso. O sea, dejó ahí a los sacerdotes y los hijos de los sacerdotes, digamos como espías en la ciudad, iban a ayudarle a espiar a Absalón, ¿no? Verso 29, entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Y verso 30, y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando. Y la subió llorando, quebrantado. ¿Qué pensaría ahí David? Estaría pensando, qué malos son todas las personas, qué malo es mi hijo, qué malo toda la gente y además el pueblo que me traicionó y todos los que se quedaron y no quisieron venir conmigo. ¿Habrá pensado en todo lo que le habrán hecho? ¿O habrá pensado en, caray, ¿qué hice yo? ¿Qué hice yo? Recuerda que hace unas enseñanzas atrás le decía, es que a veces solo registramos todo lo que nos han hecho daño, ¿no? Estoy amargada contra esta persona porque me hizo esto, y con esta porque me hizo esto, y con esta porque me hizo esto, y con esta porque me hizo esto. Pero usted ha hecho la lista de, ¿y yo a cuánto les he hecho daño? Y he trabajado por restituir ese daño, por compensar, por amar, por servir, por volver a restaurar algo, si está en las medidas, ¿no? A veces tenemos conflictos con nuestros familiares que no podemos arreglar porque ellos ni se dejan, pero al menos de mi parte lo que te hice, perdóname y cuando gustes estoy para... Y perdonar de corazón, ¿no? ¿A cuántos hemos dañado? Bueno, aquí es la primera parte importante que uno tiene que ver. Este camino de donde está transitando David de lloro por sus pecados, es un camino que todos tenemos que transitar si queremos la vida eterna o la salvación. Queremos estar en identidad con Cristo, queremos tener comunión con Dios. Es un camino donde uno tiene que ver no lo que me han hecho a mí, lo que yo he hecho a los demás, lo que yo le hice a otro, cómo defraudé a otros, cómo lastimé a otros, cómo lastimé a Dios. Ahora, es curioso que a pesar de que va llorando, geográficamente dice, y David subió la cuesta de los olivos. En la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, va a usar muchos lugares geográficos para describir cosas espirituales. Cuando dice que subió a Jerusalén es porque Jerusalén está arriba del nivel del mar, como la Ciudad de México. El nivel del mar está aquí, el de Galilea de hecho está aquí y Jerusalén está hacia arriba. Tienes que escalar para llegar a Jerusalén. Cuando la gente iba a Jerusalén, ascendía y se refería no solo a algo geográfico de montaña, se refería también a algo espiritual, Y también cuando dice la Biblia, y la gente descendía a Egipto, Egipto está así casi a ras de nivel de mar, geográficamente.
Pero eso también se refería a algo espiritual, a que la gente de veras desciende a Egipto y desciende en lo espiritual. Entonces aquí de repente nos alumbra el texto y dice, y David subió una cuesta importante de un monte muy famoso, ¿no? El de los Olivos, donde Jesús también estuvo ahí. Y entonces, a pesar de que iba en quebranto, a pesar de que estaba empezando a cosechar las consecuencias de su pecado y estaba recibiendo el horno y fuego de la disciplina del Señor, estaba subiendo en esa cuesta. La subía llorando, pero he aquí cómo el ser humano lee las cosas con un corazón materialista y cómo lo lee alguien espiritual, ¿no? A pesar de que está en los momentos más críticos y momentos de ninguna fama, en este momento no le está yendo bien a David, no es famoso, está en un momento donde está subiendo la cuesta de los Olivos. ¡Ay, qué profundo! A veces nosotros confundimos eso como seres humanos, pensamos que cuando nos va bien, cuando tenemos una super iglesia, cuando no, todo está así, retiros y ¡ay, qué emoción! Creemos que son los momentos quizá a veces más espirituales. Y muchas veces en la Escritura podemos leer que no, que a veces es donde está el quebranto y la humildad y la humillación de parte de Dios, donde vienen los momentos más sublimes con Dios y de mayor identidad y que se respira, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí huele a Espíritu Santo, huele a humildad, huele a unión, huele a libertad. Amigo, que podamos tener ese discernimiento, ¿no? Y poder ver así, no importa el mundo, la fama o lo que tengamos alrededor, sino lo que está pasando en mi corazón. En mi corazón. Eso. Aquí David está pasando por algo impresionante. Dice, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos, te quitó entonces chanclitas y todo en verdadera humillación. Y también todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Qué profunda convicción ha de haber sentido David, que contagió a los demás y que empezó a ser un buen ejemplo de quebrantamiento, de humildad. Eso pasa en la vida del ser humano cuando hay algo genuino que está tocándote de parte de Dios. Empiezas a contagiar a tu familia y los demás empiezan a ser humildes también. Y empiezan a respirar en tu casa, como que el que no quería reconocer empieza a reconocer porque tú te humillaste primero y estás empezando a ser un buen ejemplo, ¿no? Pero a veces llegamos y queremos gritarle, no, que ya oíste en la congregación, la Biblia dice esto, te sujeta. Pero a ti no te han visto como ejemplo, ¿no? De que llegues y digas, perdónenme, yo soy el primero en haberla regado, en estar, si la familia está así es por mi culpa. Y empieza eso a contagiar. Ahora no es todo, hay que tomar acciones, hay que ir trabajando en Dios para lograr transformar la vida de los que están a nuestro lado, nuestro prójimo, pero lo primero es que tú ya dejaste un sello. Yo no quiero una religión, yo quiero a Cristo en mi vida. Quiero profundidad espiritual en mi vida y este soy yo. Y estoy reconociendo mi pecado, lo que hice yo. David estaba reconociendo todo lo que había hecho y sus consecuencias y todo el desastre con sus hijos y estaba en la actitud de ni le echo la culpa a nadie, ni le estoy echando la culpa a mis esposas, ni le estoy echando la culpa a la mamá de Absalón fue la que hizo esto. No, yo y solo yo soy el culpable y aquí estoy. Verso 31, y dieron aviso a David diciendo, y ahí viene un aviso profundo, Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Pues es que se dice bien fácil, amigo, ¿no? A veces uno lee la escritura así rápido, pero se queda poco meditando, ¿no? Y aquí dice algo, Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Esa noticia debe haber sido devastadora para David, demasiado devastadora, porque Aitofel no era cualquier persona, ya lo hemos venido platicando, pero vamos a ver
la emoción que realmente sintió David quedó registrada en la Biblia. Ahorita nos vamos a acercar. Bueno, pero también vemos ahí que David hace una petición y dice: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. ¿Por qué pidió eso? Porque David sabía que Aitofel era exacto, preciso, astuto un genio prácticamente era Aitofel. Nuevamente vemos a David haciendo lo único que podemos hacer en nuestra impotencia. Cuando estamos caminando, cuando estamos por ese camino del torrente de Cedrón, ¿sabe qué es lo que podemos mejor hacer? Orar. Tú estás buscando tu salvación genuinamente y te quieres entregar a todo lo que sea para que Dios traiga a tu vida y que quebrante tu corazón. Va a traer cosas difíciles, pero en lugar de zafarte de eso y decir, no, yo no quiero eso, ya, me salgo, quédate ahí. Deja que Dios termine y mejor ora y dile: Dios, ayúdame. Aquí estás tratando conmigo para hacerme ver quién soy, para llevarme a tu salvación verdadera. Ora a Él. No te salgas del problema, no te salgas de la circunstancia. Mejor haz lo que hizo David, orar a Dios. Es lo mejor que podemos hacer. Y si eso te lleva a llorar a Dios, pues ora. Y si tu familia no quiere entender, pues ora. Y si le has hablado, ora. Y si le vuelves a hablar, ora. Por eso se requiere carácter, porque muchos se desaniman a la primera y dicen: no, yo ya no quiero. Pues no, aquí no ves a David así. Lo vas a ver por meses en este camino transitando, por circunstancias difíciles, y lo hemos visto atrás, años viendo a sus hijos desbaratarse, y no ha dejado de perseverar en el único Dios verdadero, y ha estado atado a Él porque sabe que es su única solución. Así tú y yo debemos estar ahí. Y si ya te convertiste y Dios te está pasando por una prueba, es igual, pues ora. Y si te convertiste pero caíste en una situación y ha venido a ti una disciplina de parte del Señor, ora. Lo mejor que podemos hacer, ¿qué es? Entregarnos a Dios otra vez. Y al día siguiente otra vez me entrego a Dios. Y al día siguiente otra vez me entrego a Dios. Y al día siguiente hasta que pasen de mí los quebrantos. Como hay un canto que dice así, ¿no? Hasta que pasen de mí los quebrantos, Señor. Ora a Dios. Entonces, en profunda aflicción David ascendió la cuesta de los olivos con los fieles que le seguían, orando que Dios entorpeciera cualquier consejo que Aitofel diera a Absalón. Oremos siempre, no solamente en momentos de angustia, oremos siempre, hasta en los momentos, porque eso le faltó a David cuando ya estaba en su casa, descansadote, ¿no? Y que no se alía a la guerra. Le faltó buscar al Señor ahí y orar. Oremos siempre, en angustia, en aflicción, en alegría. Oremos siempre a Dios y estemos guardados en Él. Muy bien. El comentarista William MacDonald va a opinar algo sobre un salmo que es el Salmo 55, y que atribuye ese salmo a este momento de David. Dice el comentarista William MacDonald, dice: Aitofel era uno de los consejeros más íntimos de David, que luego encabezó la traición del usurpador Absalón. En este salmo sentimos la angustia en extremo del corazón de David sobre el golpe tan amargo. O sea, eso que sintió David de Aitofel quedó registrado, según William MacDonald, en ese Salmo 55. Hoy nada más voy a tomar 4 versículos de ahí. Yo te sugiero en casa, léelo todo en una versión, en otra versión de la Biblia, en otra más actualizada, y que lo acabes de entender para que veas lo que sintió David con esa traición. Salmo 55. Dice William MacDonald: también podemos leer aquí algo de las profundas mareas de emoción que surgieron en el alma de Jesús en conexión con la traición de Judas. ¿Cómo ve? Eso que escribe David de que siente son palabras que se aplican muy bien a Jesús
que tú recuperas y que dices, ¡ay, está hablando de Judas! Pues no tanto que David supiera de Judas, sino cómo el Espíritu, ¿no?, sopló las palabras exactas en este salmo que nos ayudan a identificar lo que es caminar por este torrente. Así como Jesús caminó y David caminó, tú y yo tenemos que caminar. Nos van a traicionar. Nos van a traicionar. Y a veces la persona más querida o más cercana nos van a traicionar. ¿Y qué debemos hacer? Orar a Dios y apoyarnos. Y no eres el único. Y Jesús ya pasó por eso. Y Judas lo traicionó. Y sus discípulos lo dejaron. Pero ya pasaron por ese camino para que podamos echar mano de esas riquezas. Amigo, ¿a ti te han traicionado? Tus padres, tus amigos, tus hermanos, tus seres queridos. ¿Te han? Olvídalo, déjalo, abandónalo ya. Que eso no te estorbe para que puedas entrar en una comunión perfecta con Jesús. Déjale todo eso enterrado y deja que Cristo sea el que gobierne tu corazón. ¿Y qué más dice William MacDonald? Fíjate lo que dice este comentarista. Dice también que el Salmo fue escrito también y se anticipa a la oración del remanente cuando sufra bajo la conspiración del anticristo venidero. ¡Ay! Entonces no es cualquier salmo el 55. Es la aflicción de David respecto al traidor Ahitofel. Es la aflicción de Jesús respecto a Judas y es lo que va a sentir el remanente que esté durante la época del anticristo, según William MacDonald. Lo que va a sentir, la traición quizá de hermanos que se dijeron hermanos todo el tiempo, pero cuando empiece lo verdadero y el fuego y la persecución a tope, y te traicionen, ¿no? Y que te digan, y él se congrega en tal lado, búsquenlo en Crisantema, en la iglesia de Eusebella, ahí lo van a encontrar. Y cuando te enteres, ¿pero por qué dijiste mi nombre? Para que salvara yo el pellejo. Entonces entenderás este salmo todavía más a profundidad. Qué impresionante. Es el torrente de Cedrón, amigo. Esto te lleva a humillarte, te lleva a decir, vaya, que solamente aferrados de Cristo podemos estar ahí, ¿no? Amarrados de Cristo y no hay otra. ¿Quién nos irá a traicionar? ¿Quién sabe? Jesús mismo cuando le preguntan, ¿quién es? Uy, dice, es el que está cerquita de mí, hasta remoja su pan. ¡Qué tremendo! Bueno, leamos ahora unos versículos del Salmo 55. No podría leerlo todo por el tiempo, pero leamos algunos. Verso 12, Salmo 55, verso 12. Dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. O sea, ojalá hubiera sido mi enemigo, ¿va? Ojalá hubiera sido el que ya sé que me aborrecen, pero bueno, verso 13, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Qué palabras profundas. Mire, ¿quién traicionó a David? Un íntimo suyo, uno al que le hablaba sus temores, intimidades. Abres tu corazón con la persona y le dices, me pasa esto, me duele esto. Hablando con un ministro de muchos años de caminar en Cristo, decía, abrir la vida espiritual a otra persona no es cualquier cosa. Dice, mejor el ser humano va al hospital y va con el ginecólogo, las mujeres que examinan partes íntimas, mejor eso hacen muchas mujeres, van, que abrir la parte espiritual. ¿Sabes por qué? Me decía, porque es más íntima y la gente no quiere abrirlo. No quiere abrirlo. Van ahí los hombres, también van al médico, ¿no? Los examinan y les da mucha pena más a los hombres, pero lo hacen. A fin de cuentas, no, pues me tengo que examinar. Pero abrirle mi corazón a una persona, voy a decirle unos poquitos, porque
decirle quién soy yo realmente, decirle que la verdad, sí, lo acepto, es que yo sí hice estas cosas mal. Mira, ya para qué lo oculto. Yo la verdad es que, eso requiere algo más profundo. Qué tremendo, ¿no? Y para eso es necesario, pues para poder ayudarte cuando vas al médico a una exploración muy íntima. ¿Para qué vas? Pues para que te detecten cáncer, para que te detecten posibles tumores. Pero no me toques lo más profundo, ¿eh? Eso sí. ¿Se da cuenta? Bueno, cuando David está hablando aquí de mi íntimo, está hablando de algo íntimo y de algo que va más allá de nada más un examen de que perdonen los ejemplos, pero para que me entienda la profundidad, de que te hayan desnudado en una sala con tu batita y que te examinen y te exploren. Es algo más profundo. Y aquí está hablando, al parecer, mi íntimo, con el que yo de verdad le abría todo. Pues era su consejero. No se puede ser un buen consejero si no le dices, y me pasa esto. No, David, te aconsejo esto y sospecho de tal. Ok, ¿por qué sospechas de tal? Por esto. No, pues mejor ve así, condúcete en la guerra así. Tenía que abrirle todo. Muy bien. Y dice mi guía y mi familiar. Pues era el abuelo de Betsabé, ¿no? Bueno, verso 14, y viene todavía más profundo, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos. Ay, ¿qué significa eso? Que hablaban cosas espirituales y profundas, cosas que solo puedes hablar con alguien que de verdad tienes una comunión espiritual. Dice ahí que juntos comunicábamos dulcemente los secretos. Oye, eso solamente lo pudo tener Jesús con sus discípulos, por eso la traición de Judas fue brutal. Y por eso, cuando venga el anticristo va a hacer algo porque de entre nosotros se levantarán, y qué triste, pero pues ni modo, hay que caminar por este camino y aferrarnos a Jesús y orar a Él, y mejor preparémonos, y es mejor estar listos y pensar, y no decir, no hay nada sano en este mundo, no hay iglesia. No, lo que pasa es que en medio luego hay gente que va a traicionar. Esa es la realidad. Lo pasó David, lo pasa Jesús y luego lo vamos a pasar otros si llegamos a ese episodio, ¿no? Ok, pero ve quiénes son los que están atrás, con quien compartes o te comunicas dulcemente los secretos. Y todavía más fuerte, y andábamos en amistad en la casa de Dios. Ay, qué tremendo. O sea que Aitofel y David iban al tabernáculo donde estaba la arca y oraban juntos y lloraban juntos y se abrazaban y se compartían cosas dulces, íntimas, profundas. Era muy cercano en la casa de Dios. ¡Qué tremendo! Eso hizo Jesús con sus apóstoles. Tarea para todos los que nos ven. Cuando Jesús está en la cena, ¿le lava los pies a Judas? Háganlo, medítelo. Vea si sí llegó Jesús a ese momento, si Judas se retiró antes de que le lavara Cristo los pies, ¿no? Ahí investíguelo, vea, estudie qué dice la Biblia. Pero para que vea la intimidad y la profundidad de esto. Bueno, pues este camino es para todos los que quieren buscar a Jesús, pero Jesús ya lo caminó el torrente de Cedrón y podemos echar mano de él. Verso 15, dice David, que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. Solamente hay maldad. ¿Cómo se pudo dar esto? Ok, William MacDonald dice lo siguiente: en el corazón de David está la traición cruel. El dolor hubiera sido más soportable si el mal hubiera sido un enemigo declarado. Si las burlas y los insultos viniesen de un adversario conocido, entonces David podría haberse quitado de su camino. Pero era uno de los suyos, un compañero, un amigo amado y de confianza que le había clavado un puñal en la espalda.
Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Bueno, pero también David estaba consciente de algo. Yo traicioné a Ahitofel primero. Por eso uno tiene que meditar mucho en esto. Ok, ¿qué me hacen los demás? Pero también, ¿qué hice yo? Y ahí es donde uno tiene que encontrar esa profundidad y ese perdón y ese andar en Cristo, porque uno dice, a ver, yo me quiero ver muy estricto luego con la gente, no, casi como córtale la cabeza. ¿Y tú qué hiciste? ¿Y tú qué has hecho? ¿Y tú cómo trataste a tantos? ¿Y cuánta paciencia y amor te tuvo Dios y tolerancia? ¿No? Entonces uno tiene que aprender esa parte del carácter, de ser paciente con los hermanos, con el prójimo, con la esposa, con los hijos, y ser tolerante, no permisible. No que les permitamos el pecado, no, pero sí muy tolerante, porque tú fuiste igual y porque a ti Dios te ha tratado con mucha paciencia, te ha esperado que reacciones, te ha esperado ante tantas advertencias. Entonces, ¿cómo debe ser tu andar? Y aquí eso es lo que se está moldeando o se está poniendo en el corazón otra vez de David, ¿no? Se está restaurando, se está ayudando a entender y a decir, bueno, es que Ahitofel me traiciona de una manera terrible, pero yo, ¿qué hice? ¿Qué hice? Eso tenemos que pensar. Salmo 55, verso 22, me voy casi al penúltimo de este salmo, dice, termina David así, no todo es, me hicieron, mira, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Qué palabras tan bonitas y tan hermosas y tan tiernas, y que encuentra David consuelo en ellas mientras sube, ¿no? Ese monte de los olivos. Echa la solución para la traición, la solución para la amargura, la solución para todas esas cosas que nos lastiman. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. ¿Te han lastimado? ¿Te han traicionado? Mira ahí, mira a qué se compromete un padre amoroso, que si bien está disciplinando a David y le está permitiendo vivir estas cosas por su pecado, mira, la disciplina no es para destruirte. Dios no disciplina para destruir al ser humano. Dios disciplina por amor, para salvarte. Y está aplicando esta disciplina en David para ayudarle a terminar su vida y su camino en salvación. Si no, se va desviando. Ya ves cómo viene David en lo espiritual bajando, ¿no? Si Dios no mete su mano y disciplina a este hombre, pues pierde. Y muchos de nosotros así. Dios nunca te va a disciplinar o a castigar o a meter una cosa para destruirte. No es así Dios. Lo va a hacer por amor, pero tú tienes que entregarte a Él como tu hijo, como un hijo. Si no, ¿cómo te va a tratar? Si siempre estás sin fe, incrédulo, si no echas manos, si no te arrepientes, si no te rindes a Él, nunca te va a tratar como un hijo y nunca vas a tener todo esto. Tienes tú que dar ese paso y ya lo tienes que dar. Ya. Es Dios el que te está buscando y te dice, echa sobre Jehová tu carga. Warren Wiersbe, un teólogo que ha escrito varios libros, opina sobre este texto lo siguiente: cuando se enfrentan pruebas demasiado difíciles de soportar, Dios invita a sus hijos a echar sus cargas y preocupaciones sobre Él. Entonces, Él lleva con ellos ese peso, no te deja solo. Cristo, te lo puedes imaginar caminando a tu lado el torrente de Cedrón, ¿no? Y va ahí, a tu lado. Y a lo mejor Él va cargando la piedra más pesada, si eres su hijo, y le echas tu carga a Él, y va cargando Él eso. Y tu carga se vuelve ligera. Entonces Él lleva con ellos ese peso y lo sustenta en toda circunstancia. El Espíritu Santo ha repetido esta invitación a lo largo de la historia redentora. Fíjate, Mateo 11:28, Jesús hizo la invitación, la misma que está en los Salmos con David,
Jesús lo dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Fíjate, ¿qué quiere que aprendas Jesús? ¿Qué quiere que aprendas de Él en este camino del Cedrón? Humildad y mansedumbre. Echa tu carga, pero no se va a quitar la prueba, porque yo quiero que aprendas mucha humildad y mansedumbre. Nada más que se te va a hacer ligera esa carga. Vas a estar anclado en mí, vas a subir la cuesta de los olivos, vas a llorar, vas a lamentarte, vas a suplicar, vas a perseverar, vas a desarrollar un carácter perseverante, humilde, de constancia, de tenacidad en medio de la aflicción, y vas a identificarte conmigo, dice Jesús, y yo quiero eso. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué hermoso, ¿no? Lo dijo David, lo dice Jesús. Otro, el apóstol Pedro, primera de Pedro 5:7, dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pues ahí está, la instrucción está una y otra. El apóstol Pablo, Filipenses 4, del 6 al 7, dice: por nada estéis afanosos. Afanoso no es que trabajemos mucho, sino que vivimos en una angustia por los problemas, la carga, las traiciones, los quebrantos, todo lo que, no siento lo duro, sino lo tupido, Señor. Eso es estar afanado. Si nos sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué palabra. O sea, no solo una vez se dijo. Ahí está, diciéndote continuamente Dios: echa tu carga en mí y camina. No quiero caminar, no puede ser mi hijo. Si no transitas por aquí, no puede ser. No puede haber verdadero arrepentimiento si no entras por la puerta angosta y empiezas un camino de quebranto, de humillación, y que puede ser de traición, y de que recolectes lo que has sembrado, y que estés dispuesto, que estés totalmente dispuesto a enfrentar lo que has hecho con tu pecado. No puedes entrar. El corazón no está listo para recibir la gracia enorme de Cristo si no está el corazón preparado. Tiene que estar genuinamente quebrantado. Ahí está. Pero lo más hermoso es que Jesús promete estar ahí ayudándote y te va a sostener. Y a lo mejor te pide hacer lo que te pide Jesús: ve y habla con esa persona que le guarda rencor. ¿Yo? Sí, ve. Y empieza, ¿no? Si quieres tú andar en este camino, empieza la oración: Señor, ayúdame, es que no puedo. Tú puedes. Señor, en mis fuerzas puedes, bástate mi gracia, puedes. Y empieza la glorificación, ¿no?, de Cristo en nuestras vidas cuando nos disponemos a hacer su voluntad. Seguimos en nuestra historia, ya termina este episodio. Dice, verso 32, cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Usaí arquita que le salió al encuentro rasgando sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y le dijo David: si pasares conmigo me serás carga, mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón: rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel. Bueno, aquí David le pide a Husai que se infiltre de manera encubierta en el gabinete de Absalón para frustrar el consejo de Ahitofel, porque sabía David que era sabio, pues tuvo tantos encuentros espirituales con él, intimidad, fueron a la casa de Dios, hicieron que la verdad es que sabía que ese hombre tenía una sabiduría y capacidad, y entonces está enviando a otro, a lo mejor de su nivel, ¿no?, o que se aproxima al nivel de Ahitofel, a Usaí arquita. Vemos a David que entendía lo peligroso. Verso 35.
¿No estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar? Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey, se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Y aquí que están con ellos sus 2 hijos, Ahimaas el de Sadoc y Jonatán el de Abiatar, porque por medio de ellos me enviaréis aviso a todo lo que oyereis. Y vino Husai, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. O sea que David tenía a los sacerdotes y a Husai como personas infiltradas que le fueran a ayudar. Muy bien, estaban listos sus siervos como el Señor rey decida, y estaban listos para ayudar. Y aquí tú ves la mano de Dios en David, de que, mira, Dios tiene el control siempre. A pesar del... Pero ¿qué hizo David? Se sujetó a los planes de Dios, se sujetó a lo que tenía que venir, a la humillación que Dios iba a traer por 4 hombres que iba a traer a su vida, y Dios se estaba encargando de lo demás. Allá con Absalón ya tenía a 4 sacerdotes, 4 levitas al menos, y Husai arquita. No, a Dios nunca... Mira, nos podemos dar cuenta o no. Podrías tú estar en este momento pensando, pero ¿cómo se va a regalar mi problema? Dios ya está trabajando hace meses en ese problema y ya está equipando a toda la gente. Tú ríndete a Cristo. Tú ríndete a lo que Él quiere. Tú dile, Señor, pero es que no sé cómo. Pues no importa cómo. El Señor lo va a hacer. Ríndete a su voluntad. Siguiente punto de humillación para David. Engañado por Siba. Engañado por Siba. Dice 2 de Samuel 16, verso 1 al 4. Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí, Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. ¿Quién es Mefiboset? Bueno, era el hijo del gran amigo de David, un llamado Jonatán. Jonatán era hijo de Saúl, del rey Saúl, pero se hizo amigo de David y se prometieron, tú cuidarás de mi descendencia, David, si Dios te hace rey. Sí, Jonatán, tú eres mi amigo y cuidaré. Y Jonatán tuvo un hijo llamado Mefiboset que quedó lisiado y David lo cuidó y lo protegió en esa promesa de amistad. Bueno, en la grande misericordia que tenía David y la promesa que le hizo a Jonatán. Fíjate, para ilustrar bien esto, en 2 de Samuel 9, retrocedemos un poco, dice así: entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, el rey David, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo la he dado al hijo de tu señor, o sea, a Mefiboset. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Entonces el rey David le dijo con claridad, tú vas a trabajar para Mefiboset, todas sus tierras, ¿no? Tú vas a ser su siervo y lo quiero eso, le dijo David. Quiero que sustentes a Mefiboset, ¿ok? Y a su familia y descendencia. Qué trabajo le dio, qué responsabilidad. Ahora vayamos a esta parte, ¿no? Otra vez, verso 1 de 2 de Samuel 16:1. Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados, y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Déjame decirte que los asnos eran animales muy caros en esa época, muy caros. Hoy se desprecian los burritos, pero en esa época no, eran muy caros. Y este pasaje a mí me recuerda mucho a otro evento que tuvo David con Abigail, la que fue su esposa. Hay un momento en el que David sale y va a quitarle la vida a toda la casa de Nabal, el esposo de Abigail. Le va a quitar la vida y sale Abigail al encuentro, ¿no? Sale Abigail y con racimos de pasas, y también sale con panes de higos secos, y sale. Pero es que ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que Abigail tenía buenas intenciones.
¿Cuál era? Salvar y cuidar y proteger la vida de todos sus criados que eran inocentes ante el necio de su esposo Nabal, que contestó muy mal. Pero aquí Siba pues ha de decir, yo me sé la historia de Abigail, yo sé cómo le hizo. Entonces, ¿por qué no hago lo mismo y le salgo al encuentro a David en este momento difícil? Seguro le voy a traer un buen recuerdo, seguro que me va a ver y va a decir, esto ya lo había vivido, y le voy a causar una buena impresión. Verso 2, y dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? Y Siba respondió, los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Y dijo el rey, ¿dónde está el hijo de tu señor? Es decir, Mefiboset. Y Siba respondió al rey, he aquí él se ha quedado en Jerusalén porque ha dicho, hoy me devolverá a la casa de Israel el reino de mi padre. ¡Qué tremendo! Entonces el rey dijo a Siba, he aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba inclinándose, rey, señor mío, hallé yo gracia delante de ti. ¡Qué tremendo! Pero muchas veces las obras que hacen las personas con uno son muy buenas. ¿Quién sabe las intenciones que traigan? Abigail tenía una buena intención. Siba no tenía nada de intención y se quedó con todo lo que era de Mefiboset, todas las tierras, todo lo que quería por un encuentro. Dice más adelante, ahora en lugar de atrasar en la historia nos adelantamos. Verso 24 del capítulo 19 dice, también Mefiboset, ya cuando David regresaba a Jerusalén, que había triunfado, también Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos, desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo, Mefiboset, ¿por qué no te fuiste conmigo? Y él respondió, rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho, enalbárdame un asno y montaré en él e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Mefiboset estaba lisiado, no podía caminar. Y entonces le pide a Siba, prepárame un asno para que me monten ahí y yo me vaya con David en su huida de Absalón, ¿no? Pues no lo hizo, pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey, mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca. Fíjate la actitud de Mefiboset. Verso 28, porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey. Y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Dice Mefiboset. Y el rey le dijo, ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Mefiboset dijo al rey, deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Pues era una calumnia y mentira de Siba. Ve aquí el corazón de Mefiboset. Mira, que se quede él con todo. A mí lo que me importaba eras tú, David. Era lo importante. Ahí queda descubierta, ¿no? Que fue un engaño, que engañaron. Entonces, traicionado, engañado, había sido David y Dios lo estaba humillando. ¿Pero por qué? Porque él había traicionado. Porque David engañó. ¿Te acuerdas de su historia? ¿A cuántos engañó? Mira, el pecado es como un boomerang. La gente los avienta y luego el detalle es que no una vez avienta. ¿Cuántos boomerangs has aventado en tu vida? Haz la lista. No, yo aventé. Regresarán. Y entonces la gente empieza, pero regresarán. Y ojalá y estés en Cristo para enfrentar cuando regresen esos boomerang que has aventado a lo largo de tu vida, desde tu juventud, y que has aventado todos tus engaños, traiciones, amarguras, odios, todo. Ojalá estés en Cristo. ¿Te has hecho esta pregunta? ¿Qué hombre puede resistir cosechar todo lo que ha sembrado de pecado?
¿Qué hombre puede resistir eso? ¿Tú podrás realmente aguantar todo lo que has pecado y todas las consecuencias de tu pecado si las recibieras en estos meses? ¿Podrías tú aguantar eso? A ver, es que aquí hay que detenerse y pensar en todo lo que hemos hecho malo desde nuestra juventud hasta el día de hoy, y entre más grandes, pues más. ¿Tú podrías cosechar todo eso y aguantarlo? Yo creo que no. No hay persona humana que aguante, y que Dios en su gracia nos ha guardado de cosechar y nos ha librado mucho de recibir todo lo que merecemos por nuestro pecado. Nos ha librado mucho. Te decía hace mucho tiempo en un mensaje, solo hay una persona que aguanta toda la ira de Dios, y ese fue Jesucristo. Fue el único ser humano en la tierra que soportó toda la ira y la justicia de Dios sobre él, de todo el ser humano. Se necesitaba un ser sobrenatural para aguantar eso. Pero amigo, si hoy tú empezaras a recibir todo lo malo que has hecho, no sé si aguantes. O sea, David está recibiendo poquitos para hacerlo entender en muchas cosas, para restaurarlo y para saber que no somos nada sin Cristo. Nada más Dios abre un poquito el espacio y empiezas a cosechar la actitud de tus hijos que sembraste desde pequeños muy mal, y ya estamos como que, ¿qué voy a hacer? Nada más Dios empieza a dejarte ver todo lo que has hecho, cómo te has apartado, y te deja espacio a una enfermedad, a un poquito de trato de Él. Con un poquito que abra la rendija, no se necesita mucho, y el ser humano ya empieza a doblarse, ¿no? Y a aquellos que son muy necios les abre un poco más. Y a otros que de plano son duros y necios de corazón, como Faraón, rey de Egipto, les abrió la puerta más, pero no recibió todo, 10 plagas, no, déjeme decirle, no es todo. Y aún así ese amigo devastó todo su país y no entendió jamás. Que Dios esté de tu lado cuando empieces a recibir porque es una ley, lo que el hombre sembrare, eso segará. Escúchame, que Dios esté de tu lado, que estés en comunión con Él cuando empieces a cegar todo eso que no has hecho, todo eso que pecaste contra Él, lo vas a cosechar, y lo vas a cosechar caro, y el boomerang te va a dar en tu cara una y otra vez. Muy bien, aquí observamos entonces que Siba acusó de manera falsa a Mefiboset. David creyó el engaño y la calumnia de Siba, le faltó otra vez discernimiento. Y aquí David descubrió el engaño y la calumnia, pero tampoco castigó severamente a Siba. Y eso llama la atención, ni revirtió por completo la situación. En su lugar ordenó: tú y Siba dividirán las tierras. Mefiboset aceptó esto con gratitud, reafirmando su lealtad. David mostró una falta de discernimiento en esta etapa de su reinado. Mostró una falta de entendimiento espiritual. Lo hemos visto en el capítulo 11, 13, 14, 15. El Espíritu Santo muestra cómo el pecado ha afectado la capacidad de razonamiento de David. Siba lo engañó aquí y David no se dio cuenta. Amigo, en 1 Corintios 13 nos dice que el amor todo lo cree. Y así debemos actuar como personas que siempre debemos pensar bien de las otras personas, benignamente. Pero si nos toca juzgar algo, si nos toca a nosotros opinar y dar un juicio al respecto, no podemos dejarnos guiar solo con la primera cosa que escuchamos de esa persona. No podemos, si tenemos que dar un juicio. Aquí a David le tocaba dar un juicio respecto a lo que iba a pasar con Siba y Mefiboset. Tenemos que ser benignos, sí. Tampoco podemos andar de maliciosos pensando, no, pues quién sabe con qué intenciones llega, ya me dijo el hermano que no. 1 Corintios 13 habla de que el amor todo lo cree. Hay una actitud benigna, pero ojo, si tú tienes que establecer un juicio, tienes que escuchar ambas partes, y tienes que ser objetivo, y tienes que indagar, y tienes que investigar, y tienes que hacer eso. Yo no soy juez en la iglesia. No, pero en tu casa sí. Como papá, como mamá,
tienes que escuchar las versiones con tus hijos, sino con el que te cae mejor, el favorito de la casa, pues no. O con tu prójimo, o con tu trabajo, o con las cosas, pues no. Tienes que escuchar y escuchar bien y tener diligencia y evaluar y decidir. Si no te toca establecer un juicio, pues piensa benigno de las personas y ya cuando te dicen algo, ¿no? Y si es algo que no te ayuda, mejor diles, no, discúlpame, yo no tengo que oír eso. No me toca a mí que me vengas a platicar lo malo de otra persona. A mí no me toca. Háblalo con alguien más. Pero si hay algo que te dicen, como aquí, sé benigno, investiga si es necesario. Debes hacerlo eso. Muy bien, termino el mensaje retomando lo del principio. Segunda de Samuel 15:23 decía, y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó el camino que va al desierto, a la humillación, al quebranto, a donde hay traición, a donde hay engaño, a donde hay todas esas cosas que pues luego no nos gustan, pero que Dios permite para hacernos mansos, humildes, y Él ya prometió que echemos la carga en Él y Él nos va a ayudar. Pero ahí está. Los pecados del rey David le trajeron consecuencias y una disciplina de parte de Dios. Y a nosotros también. Tal vez no eres hijo, pero de que va a traer consecuencias tu pecado, las va a traer. Tal vez eres hijo y a lo mejor Dios un día te va a disciplinar, porque Dios al que ama, disciplina. Y tendrás que caminar por esto. El rey, David, mostró un verdadero arrepentimiento al sujetarse a la voluntad de Dios en cada trato, con acciones concretas y no tan solo al decir palabras. Él lo dijo al salir de Jerusalén: haga conmigo Dios lo que bien le pareciera. Y en el camino Dios le tomó la oración y las palabras que dijo en serio. Y eso tienes que tenerlo en cuenta. Lo que tú digas hoy, Dios lo está escuchando. Y si tú le dices, sí Señor, yo voy a hacer tu voluntad, espérate las semanas y los días que vienen, porque Dios sí escucha al ser humano, sí responde. Y a David le respondió, y lo primero que dijo, ¿estás dispuesto a aceptar mi voluntad? Sí, te voy a restregar la traición que hiciste. Allá va. ¿Estás dispuesto? Ahí viene un engaño. Ahí viene también otras dos cosas que vas a sufrir y que te van a tratar duramente, David. ¿Estás dispuesto? Y no es todo lo que mereces, pero en mi gracia permitiré esto porque te amo y porque mi disciplina es buena para ti y porque necesitas para hacerte reflexionar y entrar en razón, David, y en todo lo que has hecho y en todo lo que hacemos como seres humanos. Aquí Dios está así. Eso es esforzarse a entrar por la puerta angosta, amigo. Cuando Cristo dijo que esfuérzate a entrar por la puerta angosta, es una puerta que es pequeñita, que así, imagínatela tan pequeñita, donde el ser humano espiritualmente lo que requiere es agacharse para entrar por esa puerta pequeñita. Se llama la humillación, la humildad, estar dispuesto. Esa puerta es la que mucha gente no quiere pasar. Y la gente dice, no es por obras. Sí, no es por obras. Pero es necesario cruzar esa puerta para que después que la cruces y pases por ese camino donde Dios te trata, llegues al monte de los olivos, llegues a ese monte especial y te sea revelada la gracia más grande de todas, que Cristo pasó por ahí también por ti. Pero si tú no entras por esa puerta de humillación, si tú no te dispones a Dios, si tú no le ofreces tu corazón y le dices, Señor, aquí estoy, este soy yo, y estoy dispuesto, ya Señor, dirígeme en todo. Si no te humillas con los que has pecado, si no vas y reconoces, si no te apartas, si no dices, ya estuvo bien, yo no vuelvo a practicar esta maldad, yo no vuelvo a mentir, pero no solo eso, yo tengo que tomar acciones y restituir. David no se quedó nada más en las palabras, David aguantó. ¿Y qué hizo para aguantar? Oró. Y vas a ver que después lo van a querer apedrear y matar. Va a venir otra humillación y lo van a querer matar y le van a aventar piedras y lo van a insultar. ¿Y qué hizo? Aguantó.
y se aferró a Dios y se amarró a Dios y dijo: Señor, yo dije que se hiciera tu voluntad y estoy dispuesto a todo, y este camino lo voy, y tengo que restaurar, y tengo que ayudar a mi esposa, a mis hijos, a todos, y tengo que pasar este torrente de Cedrón. Lo tengo que pasar, lo tengo hasta que tú me regreses, Señor. Eso tú necesitas en tu vida. ¿Estás dispuesto a enfrentar las consecuencias de tu pecado? ¿Estás dispuesto a afrontarlas, a renovarlas, a restituirlas, a ir a hacer lo correcto, ir a hacer lo debido? ¿Estás dispuesto? Porque si tú no estás dispuesto, solo estás en remordimiento, no en arrepentimiento. Solo te remuerde y te remuerde y te remuerde lo mal que has hecho, pero tú no estás arrepentido. A ti solo te remuerde y te remuerde lo mal que has hecho. Pero hasta que no cruces por la puerta angosta, esforzaos a entrar, dijo Jesús, por esa puerta angosta. Y aquí lo vemos claro en esta vida de David, esforzándose a entrar como para restaurar por completo su vida y decir: aquí está, clamaré y clamaré hasta que pasen los quebrantos, decía ese canto. Amigo, así pasa con todo. Y Dios traerá la gracia, ¿no? Y Dios tiene la gracia. Las personas piensan que la disciplina de Dios, insisto, viene para destruirte. No, es que viene para salvarte. Es que viene para salvarte. Y termino con el de Juan 18:1. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Jesús se hizo hombre para caminar por este torrente de Cedrón, amigo, y recibir toda la ira de Dios por nuestro pecado. Todos nosotros debemos estar dispuestos, como David, a caminar por ese torrente de Cedrón, pero debemos entender que Cristo hizo posible que el camino tenga un regreso a Jerusalén. Que Jesús haya caminado eso hizo posible que David, por la pura gracia de Dios, regresara a Jerusalén, como tú y yo podemos retomar el Edén e ir al cielo. Lo perdimos cuando pecamos contra Dios, pero gracias a que Jesús caminó por ahí y Él, sin haber pecado, sin como David haber pecado contra nadie, aguantó la traición, la humillación, aguantó la deshonra, aguantó todo lo mismo que pasó David, lo aguantó Cristo. Todo lo mismo lo aguantó con un objetivo: para ti y para mí. Lo ganó para Él. Tener un regreso a Jerusalén. Tener un regreso. Y para que nos diga: yo ya pasé por ahí, quiero caminar con ustedes. Sí se puede. Sí se puede. Amén. Cerremos nuestros ojos y meditamos en esto. Amigo, tú tienes que entender que tú vas a recibir las consecuencias de un pecado. Tienes que entender eso. A veces Dios permite que pasemos por poquito o a veces por mucho. Él sabe. Pero tú tienes que entrar por esa puerta angosta y decirle: Señor, pues este soy yo, Señor. Ayúdame. ¿Quieres ser tu hijo de Dios? Pues tienes que entregarte a Él y estar dispuesto a lo que Él te marque. Nuestro Padre no es un mal padre ni tirano que le gusta ver sufrir a la gente, no. Pero es necesario que tu corazón sea transformado, y eso lo logra Dios a través de la humillación, a través del quebrantamiento, a través de subir la cuesta de los olivos llorando, a través de su espíritu tan genuino que se mueve y que te habla al corazón y que te lleva a reconsiderar todas las cosas. Amigo, el Espíritu Santo está aquí. Cristo está aquí. Cristo está queriendo hablarte y decirte: suelta ya lo que tienes atorado ahí. Suéltalo.
Suéltalo. Camina por este camino. Abraza a Cristo. Cristo subió llorando también. Cristo lloró. Cristo se angustió, pero se fortaleció por ti. Cristo pasó por todo el dolor que tal vez tú experimentes, pero Él va a estar a tu lado si te rindes a Él. Y es como un padre, como el que nunca tuvimos, ni tú ni yo tuvimos un padre así, pero Él quiere ser un padre verdadero para ti. Un padre verdadero para ti. Padre, ayúdame siempre a vivir solo por ti, sí, solo por ti. Hazme como tú quieras que sea yo, y que, Señor, todo sea para ti. Que tu amor por mí sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Padre, haz que tu paz brille en mi ser, mi alma sabrá que tú eres mi Dios. Quita aquello que me aparte de ti, siempre mi gozo se halle en ti. Que tu amor por mí sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Qué bendito es el camino del torrente del Cedrón. Gracias, Padre. Sí causa mucho dolor, sí causa tristeza, Señor. Sí causa angustia, sí a veces uno desmaya y necesita perseverar, Señor. Pero qué bendición es cuando tú vas al lado, sosteniéndonos en ese camino, Señor, del torrente de Cedrón, avanzando y subiendo la cuesta, el monte de los olivos, llorando, nos hace mejores a ti, Señor. Nos humilla y nos levanta, nos lleva al piso y nos vuelve a levantar, Señor, pero a imagen tuya, Señor, a la imagen de tu Hijo Jesús, a la imagen de aquel que se despojó y se humilló a sí mismo, se hizo hombre y fue deshonrado, traicionado, engañado y caminó igual, y nos hace identificarnos con Él. Bendito camino del torrente de Cedrón. Bendito cuando nos disponemos en nuestro corazón a andar por Él y nos sometemos a tu voluntad. Bendita sea, Señor, cuando es tu voluntad la que gobierna nuestro corazón y nos hace humillarnos delante de ti principalmente y de aquí a quienes hemos ofendido. Bendito, Señor. Padre, ayúdanos, Padre. Ayúdanos para ser tus hijos de verdad. Y aquello que de repente en lo que somos intolerantes y que no aguantamos y que no queremos ver,
Vuelve a darnos fuerzas. Ayuda aquí a cada uno que no es tu hijo, Señor, a ser verdaderamente tu hijo, a abandonarse en ti, a caminar, a entrar por la puerta angosta, a entrar por esa puerta, a humillarse totalmente, a despojarse de todo, a no reclamar nada, a entregarle todo a Cristo. Solo así podremos ser salvos. Padre, ayúdame siempre a vivir solo por ti, sí, solo por ti. Hazme como tú quieras que sea yo, y que Señor todo sea para ti. Que tu amor por mí sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Tu paz brilla en mi ser, mi alma sabrá que tú eres mi Dios. Quita aquello que me aparte de ti, siempre mi gozo se halle en ti. Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Padre, enséñame a valorar mis días que son cortos aquí. Quiero siempre vivir mis días por ti, y a tu venir preparado está. Que tu amor por mí sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Que tu amor por mí sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Sí, Padre, que podamos darte de nosotros lo mejor. Que ese camino, Señor, lo podamos transitar de tu mano. Ese camino nos evitará de Aitofeles, de Judas, Señor, de traidores. Ese camino, Señor, nos hace más unidos y hermanos. Ese camino, Señor, nos une mucho, Señor, a ti. Oh Dios, oh Dios, gracias por todo, por lo que haces y lo que harás. Gracias por la gracia de Cristo que no nos deja, por tu amor, por tus disciplinas, Señor. Gracias por todo, Señor. Bendito seas, Jesús. Bendito seas. Amén. Amén.
Amados, pues, ¿no? Si Dios permite, el próximo domingo continuamos con esta parte. Pues ánimo. Hemos visto como que muchos episodios de David bien tristes, pero ánimo, Dios está con él, ¿no? Dios está con él y lo está ayudando en todo, y así también a ti te va a ayudar. Y a ti te va a ayudar. Y así lo más grave que hayas hecho, a ti te va a ayudar Dios. A mí me ha ayudado. Y a cada uno de los que Dios ha hecho sus hijos aquí presentes son testigos de eso. Y nos ayuda en cada momento.